En 1 Corintios capítulo 2, verso 12 en adelante, yo estoy leyendo hoy en la versión Reina Valera 60. Dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo se mueva en esta noche. Abrimos nuestro corazón y pedimos la revelación de tu palabra que nos cambia. Háblanos, cámbianos, ayúdanos a ser diferente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar bajo el tema el hombre carnal versus el hombre espiritual. Y obviamente, yo espero que todo el mundo entienda que cuando yo digo hombre, me refiero a ambos géneros. En una época, en la ciudad de Corintio, había un problema. Pero antes de hablarle de eso, yo quiero buscar una cita bíblica que voy a compartir también con ustedes. Bien. Yo no sé si usted ha visto, aunque sea en televisión, un animalito que se llama camaleón. El camaleón, cuando está en un pasto verde, la piel se pone de color verde, a un punto tal que se confunde con el color del pasto. Pero si ese mismo camaleón va caminando y entonces pasa de pasto verde a tierra marrón, entonces el camaleón también transforma el color de su piel a marrón. Y es que la naturaleza ha dotado a este pequeño animal, al camaleón, de una habilidad para adaptarse a los ambientes. Y se adapta a los ambientes, cambia según el ambiente, y eso lo hace para sobrevivir y confundir a sus enemigos, a sus depredadores. Asimismo ocurrió en una ocasión con los cristianos del pueblo de Corintios. Ellos luchaban con un ambiente que estaba presionando con corrupción, idolatría e inmoralidad sexual. Estaban presionados, habían conocido a Jesús y sabían que en Jesús ellos tenían libertad. Pero el problema era que ellos estaban presionados una cultura llena de inmoralidad. La presión
de adaptarse, pero sabían que eran libres del pecado. Y cuando hablo libre del pecado, hay algo que muy poca gente entiende. Antes de Jesús, todo el que pecaba estaba condenado eternamente a muerte. Pero cuando Jesús murió en la cruz, pues él libró de pecado a todo aquel. Ahora, ¿qué significa ser libre en Cristo cuando uno vive en un ambiente que presiona, que empuja a que nosotros estemos haciendo lo que dice la cultura? En un ambiente de ídolos y de inmoralidad sexual. La pregunta es, en ese momento, ¿qué debían hacer ellos? Era una batalla espiritual que los cristianos en esa ciudad estaban perdiendo. Y eso fue lo que motivó a que un hombre llamado Pablo escribiera una carta que ustedes conocen en su Biblia como la carta a los Corintios. Y lo que pasa es de lo que vamos a hablar en esta noche, que es un tema muy relevante, es un tema vital, que nosotros no solamente lo entendamos, sino que lo asumamos en nuestra vida. Y es que dentro de todo ser humano hay dos fuerzas en conflicto dentro de cada uno de nosotros. Dos fuerzas en conflicto. No son tres, no son cuatro, son solamente dos fuerzas. Y de esto habla un poco también Pablo cuando escribió otra carta a los Gálatas, y estoy leyendo en Gálatas capítulo 5, usando la Nueva Traducción Viviente, y voy a leer el verso 16. Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Entonces hay dos fuerzas. Una es el Espíritu Santo, que trata de guiar a cada ser humano para que actúe de acuerdo a lo que a Dios le agrada. En todos los días, en todos los ambientes de su vida. En el trabajo, en la casa, en el negocio, en el empleo, en el autobús, en el avión. Y la otra fuerza es la fuerza de los impulsos de la naturaleza de la carne. La Biblia habla de que hay cristianos que son carnales y hay cristianos que son espirituales. Y dice el verso 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Alguien le hace algo y usted no quiere necesariamente saludarlo con buenos días. Usted nada más tiene que ver las redes sociales. Alguien comete un abuso y usted lee los comentarios. Déjenmelo a mí por 2 horas. Déjenmelo a mí 15 minutos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. No somos libres de llevar a cabo las buenas intenciones cuando nosotros nos dejamos guiar por la naturaleza pecaminosa o carnal. Ahora, es bueno que nosotros entendamos que estas dos fuerzas luchan dentro de nosotros, pero no son iguales. La fuerza y el poder del Espíritu Santo se sobrepone no solamente a la naturaleza pecaminosa, sino a todo el mal y a toda oscuridad que hay en el planeta. Pero hay un asunto, y es que Dios ha dispuesto las cosas para que cada uno de nosotros tomemos la decisión de cuál de esas dos fuerzas es que va a guiar mi día a día, las decisiones que yo tomo en el día a día. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes
pudieran decir que son guiados por el Espíritu? Nadie levantó la mano de este lado. Que hay 1, 2, 3 personas. ¿Cuántos de ustedes dirían que son guiados por la naturaleza carnal? 2 o 3 personas levantaron la mano. Usted puede decir que usted es guiado por el Espíritu, pero lo que lo guía a usted deja un rastro y produce un resultado. Y en la misma carta dice que cuando una persona sigue los deseos de la naturaleza carnal, dice, los resultados son más que claros. Y dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. ¿Alguien que le dé arrebatos de furia aquí? Nadie. Envidia. ¿Alguien? Borracheras. Es un traguito nada más. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y luego dice, permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, inmoralidad sexual, lascivia, impureza, enemistad, pleito, ira, contienda, diserción, herejía, soberbia, envidia, orgías, agravio, adulterio, homosexualidad, avaricia, robo, etc. ¿Cómo yo sé cuál naturaleza domina mi accionar? Basado en lo que yo hago. En cambio, dice el verso 22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, gentileza, fidelidad, humildad y dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. O sea, no hay nada en el universo que frene ese tipo de comportamiento. No lo hay. Cuando nuestros deseos nos llevan a eso, a los primeros que hablé, es porque somos guiados por los impulsos de la carne. Cuando somos guiados por la naturaleza carnal, perdemos entonces la capacidad de hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el problema. Entonces, mire qué conflicto. Usted se deja guiar por la naturaleza de la carne, que se manifiesta en ese tipo de comportamiento, pero luego usted viene a la iglesia, adora o participa de la adoración, luego se le presenta un problema y usted ora y ve como que las oraciones no pasan del techo, como que no ocurre nada. Mucha gente que entra en eso, entonces, siente que Dios es poderoso, que Él es amoroso, con otros, pero no conmigo. Los que son más inmaduros se enojan con Dios y comienzan a dejar de ir a la iglesia, comienzan a dejar de leer la Biblia, comienzan a dejar de orar. Y poco a poco, como dice en Hebreos capítulo 2, verso 1, se van deslizando poco a poco. Y oigan lo que ocurre internamente. Internamente lo que ocurre es que esa persona comienza a no sentir la alarma del Espíritu Santo que dice cuando usted está haciendo algo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen algo que a Dios no le agrada sienten el Espíritu Santo llamándole la atención? Se sienten como mal, se sienten como culpable. Pero cuando una persona carnal se deja guiar por sus impulsos, por los deseos carnales, es que yo tengo deseos de comer a esta hora, es que yo tengo deseo de salir con esta persona, es que yo tengo deseos, no estamos casados, pero me voy a acostar contigo. Total, imagínate, todo el mundo lo está haciendo.
Cuando eso ocurre y el Espíritu Santo me habla y me da la alarma y yo no le hago caso, el Espíritu Santo no es que deja de dar la alarma, es que nosotros perdemos la capacidad de escucharlo. Y llega un momento en que ya lo malo, mi alma no es perturbada por el Espíritu Santo. Si eso sigue avanzando, llega un momento en que la persona a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. ¿Por qué este tema es tan relevante hoy en día? Este tema es relevante porque según avanza el tiempo, según avanzan los tiempos, va a haber y ya está habiendo una polarización en la humanidad dentro del planeta. Vamos a tener las personas que están con Dios y las personas que están en contra de Dios. Hay personas que dicen, yo no estoy en contra de Dios, yo simplemente no comulgo con algunas cosas que Dios dice. Pero lo que la gente no sabe es que Jesús dice que el que no está conmigo a mi favor está en mi contra. Y la pregunta es, ¿dónde nosotros queremos estar? ¿Dónde tú quieres estar? Ahora, ¿cómo una persona, la persona entrega su vida a Cristo? Y obviamente viene de una naturaleza carnal. Pero la palabra dice que cuando una persona entra en Cristo, se convierte en una nueva criatura. Y se produce un proceso de transformación que va de adentro hacia afuera. Pero ese proceso de transformación no ocurre de manera automática. Ese proceso de transformación necesita de mi participación en las decisiones que yo tomo. En quién me informa a mí lo que yo voy a hacer. ¿Son mis impulsos? ¿Soy yo de las personas que me muevo por lo que yo quiero? ¿Soy yo de las personas que me muevo y decido por emociones? ¿O ese proceso de transformación, cuando yo tengo que tomar una decisión, en vez de actuar por impulso, yo decido hacer una pausa para preguntar, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Y ahí empieza el cambio. En Romanos capítulo 8, verso 5, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. En pocas palabras, cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, Él afecta mi forma de pensar. ¿Cuál es la clave? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo contribuir a mi transformación interna? La forma de contribuir, primero, es sabiendo que el único que tiene poder para crear esa transformación dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Usted, aunque quiera por voluntad decir, no voy a mentir, no voy a hacer tal cosa, usted no va a poder lograrlo si no cuenta con el poder transformador del Espíritu Santo. Y ese poder transformador del Espíritu Santo, como dice aquí mismo en Romanos, es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo reconocemos. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra ignorancia, no sabemos el privilegio que Dios nos ha dado de llenarnos a nosotros con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, vive en nosotros para revelarnos lo que Jesús está hablando mientras está sentado a la derecha del Padre. Jesús lo dijo, mi Padre me revela a mí y el Espíritu Santo se alimenta de mí. Y el Espíritu Santo aquí en la tierra es, en pocas palabras, quien me informa a mí de los deseos que tiene Dios Padre. Pero
nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el ser guiado por el Espíritu Santo no es algo que yo puedo lograrlo con decirlo o con solamente desearlo. Usted tiene que admitir que usted necesita del Espíritu Santo para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, escuche lo que esto involucra. Póngale atención. Involucra el deseo de oír. Una persona guiada por el Espíritu Santo es una persona que tiene el deseo de oír. ¿De oír qué? De oír lo que Dios está diciendo concerniente a una situación dada en mi vida. ¿Cuántos tienen situaciones? Entonces, yo no sé tu situación, pero para tú decidir lo que tú vas a hacer, lo que Dios te está diciendo es, o tú eres carnal o eres espiritual. Si eres carnal, tú vas a tomar la decisión basado en tus deseos, basado en los deseos de otra persona, basado en los deseos de lo que hace la mayoría. Pero si tu interés es caminar guiado por el Espíritu Santo, y eso tiene sus beneficios, vamos a hablar de eso en un momento, entonces, cuando una persona es guiada, eso involucra un deseo de oír lo que Dios tiene que decir al respecto. Hay personas que no quieren oír, no tienen deseo de oír lo que Dios tiene que decir concerniente a alguna situación de su vida. Hay personas que son muy buenos entregándole ciertas áreas a Dios, pero con esta parte de mi vida no te metas. No te metas con esta relación que yo tengo, no te metas con este negocio que yo tengo, no te metas con este trabajo que estoy haciendo. Dios, no te metas con esta negociación que yo voy a hacer. Lo que pasa es que el muchacho me gusta y tú oraste. No hay que orar. ¿Él es cristiano? Bueno, cuando yo le digo Dios te bendiga, él dice amén. Ah, ok. Él dice amén. Pero ¿y por qué tú no oras al respecto? Es que ella es perfecta para mí. Ajá. ¿Quién te está informando eso? ¿Son tus propios deseos carnales o es Dios que lo está diciendo? Cuando una persona es guiada por el Espíritu, tiene un deseo de oír lo que Dios tiene que decir al respecto de cualquier decisión que vaya a tomar. Ahora, déjenme compartirles algo. Yo compartí anoche con el grupo que está en la escuela conmigo que todo ese proceso comienza primero de manera intelectual. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo conocí a Jesús, yo he contado muchas veces aquí, que cuando tú le entregas tu vida a Jesús, el Espíritu Santo viene donde ti, automáticamente la alarma suena y Él llama tu atención todas aquellas cosas que son obvias que tú estás haciendo que no van de acuerdo. Por ejemplo, yo tuve que desarmar una pared de mi casa porque yo tenía años robándome el servicio eléctrico. No me miren así, ¿no? Usted también hace cosas malas. Yo no soy el único. No. Yo veía películas pirateadas, música pirateada. Incluso también he contado aquí que yo tenía licencias de los software que se utilizan para uno hacer cartas, hacer hojas de cálculo y todo eso. Yo nunca había comprado una. Y cuando comenzaron a cambiar las cosas, me llega una propuesta y cuando yo la voy a hacer, el Espíritu Santo me dice, pero esa licencia que tú estás usando está legal. Yo quería como apagar la voz. Quería como hacerme el loco. ¿Cuántos saben de lo que es hacerse el loco?
hay muchas formas de hacerse loco. Usted se mete en una conversación con algo, prende la televisión, se para, va al baño, bebe agua, y entonces prende la música y se siente, escribe rápido para no escucharla, pero yo no pude escaparme. Yo automáticamente dije, no, no es. Yo dije, pero oye lo que vamos a hacer, Señor. Yo hablando con el Señor, yo voy a hacer esta propuesta y cuando yo gane el proyecto, la borro y con lo que yo me gane la compro. Y el Espíritu Santo me dijo, no funciona así. No funciona así porque está en mi mejor interés en que cuando Dios me dice que haga algo, yo hacerlo. Aunque yo piense y calcule en mi raciocinio que eso va a traerme problemas, los caminos de Él son mejores que mis caminos y sus planes son mejores que mis planes. El hecho de que yo no comprenda cómo Él lo va a hacer no significa que Él no lo vaya a hacer. Pues entonces, antes de yo autoconvencerme de que yo no lo iba a hacer, yo decía, Señor, te prometo que la voy a borrar de nuevo. Pero mientras yo estaba haciendo eso, mi mano derecha estaba abriendo, desinstalar, sí, ¿está seguro? Y yo decía, déjame hacer la propuesta y luego yo la borro, pero le di enter y comenzó a borrarse. Cancelar, quiere cancelar, quiere cancelar. Me paré, me fui para el patio y ya estaba desinstalada. Ahora venía el lío porque tenía que entregar la propuesta al día siguiente y comencé a llamar a amigos míos. Nadie tenía una máquina. En lo último tuve que caer en un sitio incómodo, hacerla. ¿Tu máquina tiene licencia? Sí, déjame verla, la vio. Entonces la hice ahí y lo entregué. Pero yo hice lo que Dios le agradaba en ese momento. Amén. Todo comienza intelectualmente. Todo comienza intelectualmente porque uno en la carne no quiere hacer lo que Dios le agrada. Pero el Espíritu Santo, cuando tú le haces caso, el poder del Espíritu Santo, te hace a ti hacer uso de algo que el Espíritu Santo es quien te lo ha dado, que se llama dominio propio. Yo tengo la capacidad de decir que no. De hecho, déjenme decirlo de esta forma. Hay una palabra poderosa que va a evitar que usted se meta en problemas desde ahora hasta que usted se muera. Es una palabra que cuando usted la utiliza, eso lo va a proteger de muchas maldiciones y muchas malas consecuencias. Y esa palabra es la palabra no. No. ¿Y saben qué? Todos tenemos la capacidad de decir no. Pero hay otra también igualmente poderosa que te llevará por caminos de bendiciones exclusivamente cuando se trata de cosas que Dios te dice que haga. Y esa palabra es sí. Todo comienza con un proceso intelectual que cuando tú lo repites una y otra vez, la misma palabra de Dios dice que al que mucho tiene, mucho se le dará, y al que poco tiene, se le quitará lo poco que tiene. Esa palabra Jesús la dijo en diferentes contextos, pero uno de los contextos al que él se refería era el siguiente: al que tiene entendimiento de mi palabra y hace lo que dice mi palabra, se le dará mayor entendimiento de los misterios que Dios tiene escondido para algunas personas. Pero al que Dios le revela algo y no le hace caso, la poca revelación que tiene le será quitada. Es como que te quitan el freno que bloquea que tú no hagas las cosas de tu naturaleza carnal. Y en Romanos 1, creo que 18, 20, habla de que cómo Dios ha actuado con la humanidad. Dios, nadie puede decir que Dios no existe. No hay un ser humano en la tierra que diga que Dios no existe. Ni siquiera los ateos pueden decir que Dios no existe. Porque para decir que algo no existe, tiene que compararlo con algo. Pero no solamente por eso. Dice la Biblia que Dios ha mostrado su grandeza en todo lo que usted ve. En el cielo, en el firmamento. El que usted coge una semilla de mango, la tira en la tierra
y con el tiempo brota un árbol que produce. Usted sabe la transacción y la dinámica química que tiene que ocurrir debajo de la tierra, las moléculas correctas juntarse para que cuando sea una semilla de mango dé un mango y no una mandarina. Usted quiere un milagro más grande que cuando un espermatozoide se une con un óvulo, comienza un proceso donde se desarrollan corazón, cerebro, ojos, oídos, columna vertebral, riñones, ovarios, trompa del falopio, útero, piernas, dedos, de una manera magistralmente perfecta. Tiene que haber una mano. Pero cuando Dios habla por medio del Espíritu Santo y nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, ese entendimiento a nosotros se nos va. Y eso es peligroso. Yo decía el otro día que hablando con un médico y le preguntaba, ¿el café es bueno o malo? Y él dijo, depende. Yo dije, ¿de qué? Hablamos mucho. El café no es malo. Pero él dijo, ponga atención a esto. Si usted bebe café a las 9 de la noche y usted puede dormir, usted tiene problemas. Su hígado tiene problemas. Porque el café tiene que ser procesado por el hígado y tiene que estimularlo para que usted no pueda dormir. Ahora, si usted bebe café a las 9 de la noche si usted bebe café y puede dormir, tiene problemas. Pero si usted bebe café y no puede dormir, usted está bien. Si usted es un ser humano cristiano que supuestamente ama a Dios y a usted le pasan los días y usted no tiene problemas, entonces usted tiene problemas. Todo hijo de Dios está en uno de tres lugares. O está en un desierto, o está saliendo de un desierto, o está a punto de entrar en un desierto. Esa es nuestra vida. ¿Por qué? Porque a lo que Dios ama, Él los procesa para que crezcan. Y en este planeta se crece por medio de las situaciones. Así que si tú eres cristiano y tú estás en situaciones, ponte de rodillas y dale un aplauso al Señor y alábalo, porque eso significa que tú estás en proceso de desarrollo. Pero si tú pecas y te va bien, si tú cometes adulterio y tu esposa no se da cuenta y te sales con la tuya y haces un negocio y se te multiplican los millones, yo te tengo pena. Porque lo que eso significa es que el Espíritu Santo se fue de ahí hace tiempo y te soltó los frenos para que tú hagas lo que tú quieras. Así que si tú eres joven y tú quieres irte de tu casa para hacer lo que tú quieras, ojo con eso. Ahora, ser guiado por el Espíritu involucra el deseo de oír, involucra una predisposición para obedecer. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, está predispuesta para obedecer a Dios, aunque no quiera. Si usted no tiene esa predisposición de hacer lo que a Dios le agrada, probablemente usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque los que son guiados por el Espíritu Santo anhelan escuchar su voz, anhelan saber claramente lo que está diciendo para hacerlo con punto y coma. Todo el que es guiado por el Espíritu, aparte de que involucra el deseo de oír, la predisposición de obedecer, todo el que es guiado por el Espíritu también tiene discernimiento. Y cuando va a hacer algo, hace como un momento, como que no estoy seguro. Pero esa misma persona desarrolla la habilidad de decir, Dios está en el asunto, vamos a hacerlo. Aunque para el mundo sea una locura, vamos a hacerlo. Porque yo siento la paz de Dios que solamente viene cuando Él está en un asunto. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo yo
supero la naturaleza carnal permitiendo que el espíritu me guíe. Muy fácil de decir. Pero ¿cómo si yo sigo luchando con esos deseos que le pasa a todo el mundo? Usted por tener deseos y tener tentaciones no significa que usted sea una persona mala. Todo el mundo va a sufrir tentaciones. Ahí no es que está el problema. El problema está en lo que usted decide cuando siente esas tentaciones. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo uno puede lograr someter esos deseos? Dios habla de eso, lo voy a hacer rápido porque se me acabó el tiempo. Habla de eso rápidamente en Romanos capítulo 8. Tienen que leerse todo el mundo a Romanos capítulo 8. Miren, en Romanos capítulo 8, el verso 11 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. En pocas palabras, el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos te va a levantar a ti también. ¿De cuál muerte? Cuando usted está en el pecado, usted está muerto. Porque el resultado de pecar es una muerte espiritual. El que está muerto espiritual, la traducción de eso es, usted y Dios están en lugares completamente diferentes. Dios no te está guiando y eso es problemático. Pero cuando tú reconoces que necesitas el Espíritu Santo, lo primero que la palabra te dice es que Él levantó a Cristo de los muertos y te va a levantar a ti de la muerte del pecado en el que tú estás metido. Pero tienes que someterte a Él. Primero, dice el verso 12. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Oigan esto, no es obligatorio que usted haga lo que dice la naturaleza pecaminosa. No porque sus amigos de la universidad lo están haciendo, tú tienes que hacerlo. Hello. No porque tus amigas se están acostando con los novios, tú tienes que acostarte con los novios. ¿Por qué no? Porque Dios te dice que no. ¿Y cómo me manejo con la presión? ¿Cómo me manejo con la gente de la universidad? Muy fácil, se llama dominio propio. Y la palabra más poderosa, no. Pastor, pero usted no sabe el bullying que me van a hacer, los ataques que me van a hacer. Créeme que esos ataques y esos bullying duelen menos que pasarse la eternidad en el infierno. Verso 14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Wow, aquí me gustó. Eso quiere decir que si yo me guío por el Espíritu, entonces yo me convierto en familia. Ya somos familia. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios se convierten en hijos. Automáticamente yo me convierto en un hijo adoptado del Dios Altísimo. Y el verso 17 dice, José Gabriel, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Lo que está diciendo es que tú te conviertes en hijo, pero también tú heredas. ¿Cuántos se han metido en asuntos de determinación de heredero, que tienen que heredar cosas? ¿Cuánto le ha pasado? Se murió el papá, se murió alguien y tienen que heredar algo. Miren, eso puede ser tan fácil o tan complicado como la familia en la que usted esté metido. Por ejemplo, yo conozco una familia de empresarios de aquí muy grandes, fueron clientes nuestros, son como 4 o 5 hermanos. Y el papá dijo en vida, ok, esto es lo que hay, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. El papá vivió muchos años y cuando se murió no pasó nada. Pero se complica el asunto cuando son los tuyos, los míos, los nuestros. Porque si se muere el papá, los que no son hijos de ese hombre, entonces no heredan tanto como los que son hijos de ese hombre. Pero aquí dice en la palabra que cuando usted se convierte en hijo, usted heredará la misma cantidad que Jesús hereda.
Lo grande del caso es que usted no ha puesto nada en eso. Lo grande del caso es que eso usted lo tiene por gracia. Jesús se lo ganó y dijo, ven, tú vas a heredar igualito que yo. Pero no porque tú te lo mereces. Quien se lo merece soy yo. Pero mi Padre te ama tanto que Él se goza en dártelo si tú pones tu fe en mí. Pero aquí dice algo como que me llamó la atención, que si participamos de su gloria, debemos participar de su sufrimiento. ¿Cómo así? Pero yo creía que la gracia era, yo pongo mi fe en Jesús, lo recibo como mi Señor y ya yo soy hijo adoptado. Y viene la herencia. No, pero Dios dice, Jesús se ganó esa herencia con sufrimiento. Y si tú quieres participar de la gloria de esa herencia, tienes que participar de los sufrimientos también. Y hay que mucha gente dice, bueno, como que no me está gustando el asunto, Brian. El verso 18 dice, sin embargo, oigan esto, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Eso quiere decir, oigan lo que quiere decir eso. Tú vas a sufrir sí o sí. Van a sufrir. Pero están los que sufren sin esperanza y están los que sufren con esperanza. ¿Cuál de las dos tú prefieres? Y él dice, lo que tú vas a sufrir aquí, que ya tú lo estás sufriendo, ¿a quién no lo ha dejado una novia? ¿A quién no lo botaron del trabajo? ¿Quién no se casó y su matrimonio fue un infierno? ¿Quién no ha tomado una decisión de la cual se arrepiente y todavía está pagando la consecuencia? Soy yo el único. ¿Quién ha tomado decisiones de la cual se arrepiente? Yo he tomado muchas de esas. Los sufrimientos ya usted lo está sufriendo, pero aquí dice que usted puede sufrir con propósito porque hay una esperanza de una gloria. Cuando Jesús habla de una gloria, está hablando, y no me voy a meter en el libro de Revelación, está hablando de usted participar de una vida donde no hay más llanto, más lágrimas, no hay dolor, no hay nada de eso. ¿Usted se imagina eso? Y ahí lo dice, pero no lo voy a leer. También incluye un cuerpo nuevo, glorificado. Serie 2000, no sé, porque no sé en qué año va a pasar. Pero imagínese un cuerpo, usted no tenga que hacerse liposucción, ni bariátrica, que usted no tenga que hacerse cirugía plástica. Un cuerpo que no se enferma, como el que Jesús, con el que Jesús resucitó. Y ese cuerpo que dice la Biblia, que es como el que Jesús resucitó, pero hay un pasaje en la Biblia que dice que ellos estaban encerrados y Jesús se apareció, o sea que Jesús caminó entre las paredes, o sea, es un cuerpo que usted va a poder meterse en las paredes, no sé, algo así. Todo eso lo incluye la esperanza que Él nos da cuando nosotros decidimos participar de la gloria al poner nuestra fe en Jesús. Estamos hablando del hombre carnal y el hombre espiritual. Y nosotros que nacimos carnales, nos vamos transformando en espirituales cuando nosotros tomamos la decisión de que nuestras decisiones, valga la redundancia, sean tomadas bajo la guía del Espíritu Santo. Ok, aquí dice algo. ¿Qué hacemos ahora con todos estos sufrimientos? Ok, tenemos la esperanza, estamos sufriendo, pero ¿qué podemos hacer con estos sufrimientos? O sea, lo sufrimos y ya. Dice el verso 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. ¿Qué hacemos con estos sufrimientos? Oramos. ¿Qué usted cree que Jesús hacía todos los días? Orar.
en la mañana, al mediodía o de noche. Jesús oraba todo el tiempo. ¿Para qué oraba Jesús? Para buscar dirección de su Padre. ¿Para qué va usted a orar? Para buscar dirección de su Padre, que se la da el Espíritu Santo todos los días. Desde que usted se levanta, Señor, me levanté hoy, es miércoles, es jueves. Yo no sé lo que me depara el día, tengo una agenda, pero yo quiero que tú seas quien me guíe en todo lo que yo haga y lo que yo diga. Yo quiero que tú me permitas la dicha de darte gloria a ti, haciendo lo que a ti te agrada. Ayúdame ahí, Señor. Oramos. Ojo, aquí viene algo muy interesante. El verso 26 dice que lo que nosotros hacemos mientras sufrimos es orar. ¿Para qué? Para que Dios nos direccione. Me cortan la luz. ¿Qué hago, Señor? Él te va a decir, aguántate, llámate a fulano. Habla con él. Se cayó un proyecto en la empresa. ¿Qué hago, Señor? Aguántate. Ora. Pero oigan lo que dice aquí cuando tú estás orando en el verso 26. Que cuando tú estás orando, el Espíritu Santo te va a ayudar. Señor, quiero salir con esa mujer. Yo sé que no es correcto. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame. Dice aquí que el Espíritu Santo te va a ayudar en tu debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. En pocas palabras, cuando tú oras guiado por el Espíritu, el mismo Espíritu Santo va a producir gemidos en ti. Usted nunca ha estado orando, ay, Señor, ayúdame, ese ay. Usted puede orar sin el ay. Pero cuando usted oye, ay, Señor, tal cosa, como que usted siente como el dolor, ¿verdad que sí? Lo que está diciendo la palabra es que esos sonidos que usted pone, el Espíritu Santo los coge para guiar tu oración de manera que tú ores como a Dios le agrada. Pero hay que orar. Eso no es que el Espíritu Santo ora por ti y tú con la boca cerrada. Tú tienes que orar. Dice el verso 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. O sea, que cuando tú estás en una debilidad, cuando tú estás en una carnalidad y tú vas y oras, el Espíritu Santo te va a ayudar con gemidos indecibles, va a provocar oraciones en tu boca que están alineadas con lo que Él sabe que el Padre quiere que tú ores para Él dártelo. Él trucó al diablo con eso. Porque tú comienzas, ay, Señor, que me haga caso esa mujer, que me haga caso ese hombre. Señor, es el que yo quiero para mí. Y ese ay, el Espíritu Santo dice, no, Señor, ese bebedor, ese carnal, lo que él está pidiendo en realidad es que lo quiere para ti, pero que se traye, que se vaya por otro lado, que salga con la vecina y se vaya y más nunca vuelva. El Espíritu Santo, a los que desean hacer lo que Dios le agrada, el Espíritu Santo, Dios te regaló la poderosa presencia del Espíritu Santo que intercede a través de ti, pidiéndole a Dios lo que Dios sabe que a Él le agrada. Dios se quiere asegurar de que tú camines por la senda que Él ha establecido para ti. Y para eso te regaló el regalo del Espíritu Santo, su presencia viviendo dentro de ti. Y aquí viene el verso que todo el mundo le gusta citar cuando las cosas salen mal, que es el verso 28. Y sabemos. Lo primero que dice es, y sabemos. ¿Sabe qué implica ese y sabemos? Certeza. Estamos conscientes. No hay la menor duda que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La gente cuando le va mal dice, todas las cosas obran para bien. Eso no es lo que dice el verso. Lo primero que dice es, sabemos que para los que aman a Dios, ¿saben cuáles son los que aman a Dios? Los que hacen lo que a Él le agrada. Si usted está de carnal, acotándose, bebiendo, emborrachándose, ese verso no aplica para usted. ¿Estamos claros? Ese verso aplica para los que aman a Dios.
Entonces, para los que aman a Dios, la promesa que Dios tiene en su palabra aquí es que Él hace que todas las cosas cooperen para el bien. O sea, tengo un problema. Dios sabe que tú tienes un deseo insaciable de oír lo que Él dice, de obedecer, tienes la predisposición de obedecer su palabra. Tú te encuentras en una situación y tú, inteligente y sabio, vas y te postras de rodillas y clamas a Dios, y con los gemidos indecibles, Dios te da el poder por medio de su Espíritu Santo de orar como conviene para Él guiar las situaciones, la gente, las cosas que tú no controlas para que obren para tu bien. Pero eso es para los que aman a Dios. Y por último, ¿cuál es ese bien? O sea, ¿cuál es ese bien? Mucha gente piensa que ese bien del que habla la palabra es que los negocios me vayan bien, es que todo eso va a ocurrir. Pero hay algo más allá que Dios llama bien, que sobrepasa todo lo que tú puedas recibir en esta tierra. Hay algo para Dios más importante que todo lo que tú puedas tener en esta tierra, porque Dios lo ha dicho. Todo el que tiene algo en esta tierra lo va a perder cuando se muera. Todo lo que está aquí, inclusive nosotros, es temporal. Pero Dios habla de un bien. ¿A qué Él se refiere? El verso 29 habla de eso. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, dice otra versión, los predestinó para que llegaran a ser como su hijo. El bien a que Dios se refiere es que Dios hace que todas las cosas cooperen para que mientras tú estés en esta tierra, tú vayas avanzando en carácter hasta que tú alcances la estatura de su Hijo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Y cuando Él dice que Dios predeterminó, no significa que Él te programó, esto es lo que tú vas a hacer. No, Dios, que es eterno, ya vio en la eternidad lo que tú ibas a decidir. Y Él entonces marcó una senda para ti. Una senda que te va a llevar a cumplir el propósito para el cual Él te ha creado. Y nosotros caminamos como ciegos. Pero cada vez que tú oras y viene una adversidad y tú oras, Dios con esa oración mueve fichas en el mundo para que tú te mantengas en el curso, en la trayectoria, en la senda para la cual Él te ha llamado, de manera que tú cumplas tu propósito. Las personas que caminan así, hoy se ven y luego se ven en 5 años y miran atrás, no son las mismas personas. Pero hay personas que pasan 10 años y están en lo mismo. Se siguen quejando, son orgullosos, son más codiciosos que nunca, no cambian, no son transformados. ¿Saben por qué? Porque no fueron guiados por el Espíritu. Siempre caminaron en la carne, pensando que caminaban en el Espíritu. El que camina en el Espíritu, de su carácter, emanan estas cualidades. Son bondadosos, son gentiles, son amorosos, son personas que demuestran paciencia, no se desesperan. Esos rasgos del carácter, son rasgos del carácter de Jesús, que un ser humano manifiesta con el tiempo cuando ha decidido ser guiado por el Espíritu y no por la carne. Ser guiado por la carne tiene beneficios temporales aquí, te van a aplaudir por tu beber, por emborracharte, por tener 3, 4 novias, por acostarte con tu novio, por ver pornografía, por masturbarte, por usar drogas. Aquí, como ahora, incluso te van a aplaudir si tú sales del closet y dices que tú eres homosexual ahora de repente. Yo quería contarle algo, pero no me da tiempo. No. Voy a hacer un paréntesis. Es que no, que a mí no me gusta soltar cosas sin decir la base bíblica, pero se lo voy a decir.
Oigan. ¿Qué fue? No lo digo. Ok. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el relato de Jesús cuando él expulsó un demonio? Y vinieron los fariseos y le dijeron, él expulsó esos demonios con el poder de Beelzebú. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo? Jesús le dijo, jejejeje, si Satanás expulsa a Satanás, entonces está dividido. Todo reino dividido, toda familia dividida, no se sustentará, sino que será destruido. ¿Se acuerdan de ello? Entonces él dijo lo siguiente. Cuando un espíritu domina en una casa, o sea, está hablando de nosotros, cuando la pornografía, tú no puedes con ella, o la codicia, o la inmoralidad sexual, dice, habla de ese espíritu como el hombre fuerte que mantiene dominada la casa. Y él dijo, estoy parafraseando, ese hombre fuerte se va a mantener ahí hasta que no venga uno más fuerte que él. Y él está hablando de él, está hablando de él. Dijo, ese tipo está ahí, de que es fuerte, de que está endemoniado. Él tiene que irse porque llegó el más fuerte. Llegué yo. Lo grande del caso es que Jesús nos dio autoridad para nosotros echar fuera esos demonios. Pero ese no es el punto. Jesús dijo esto. Aquí hay un peligro. Si uno más fuerte viene y lo echa fuera, dice Jesús, ese espíritu va a andar dando vueltas por lugares baldíos. Y andando por lugares baldíos, él va a preguntar, ¿y qué pasó con aquella casa de la que a mí me echaron? Y dice que él pasa por la casa, mira por la ventana y dice, pero está vacía. Y luego dice que si vuelve y la encuentra vacía, vuelve y entra y ahora trae más demonios. Yo no tengo tiempo para decirle bíblicamente de dónde yo saqué esta información, pero hay demonios para cada cosa. Y hay demonios que destruyen la masculinidad y la feminidad. Y ese demonio está en operación hoy en día en Estados Unidos y en otros países. Y cuando dice que el demonio entra y trae 7 más, de los demonios que entran a esa casa son de esos demonios. Cuando encuentra la casa vacía. ¿Qué hizo o qué está haciendo los Estados Unidos? Que vació la casa. Expulsó a Dios de las escuelas, de la familia. Si tú hablas de Dios en algunos estados, te demandan. Porque tú no puedes hablar de Dios porque mi Dios y el tuyo no son lo mismo y yo me siento ofendido. Cosas absurdas como esa. Al punto que voy, todavía estoy dentro del paréntesis. Ese espíritu daña a la persona y daña a todo aquel que lo echó fuera de la casa. El asesinato que ocurrió en Estados Unidos recientemente de un transexual que mató 6 personas, la prensa no le va a decir nada de eso a ustedes, pero ahí lo que ocurrió fue una venganza espiritual. ¿Quién echó a los demonios de los Estados Unidos cuando vinieron los fundadores? Fueron cristianos. Como echaron fuera a Dios, el demonio vino a vengarse. 3 adultos y 3 niños. Los 3 adultos tenían 61 años, 64 años y creo que 67. Eran los 60. 6, 6, 6. El 6 es el día en que Dios creó al hombre. El 3 de 3, 6 habla de la Trinidad, del poder de Dios. O sea que el 666 del que habla Apocalipsis es un símbolo del anticristo. Un humano 6 que se multiplica por 3 porque quiere igualarse a Dios. Los niños que mataron, los 3 tenían 9 años. Y si usted lo invierte, da 6, 6, 6, 6, 6.
¿Cuál es mi punto con todo esto? No es para asustarlo, y también es para asustarlo. Sí, usted tiene que procurar encaminar guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? Orando. Cuando usted se encuentre en una tentación, ore. No sea impulsivo tomando decisiones. Primero pregunte al Espíritu Santo. Y tiene que preguntarle 7 veces. Mejor hágalo. Aunque usted cometa un error, Dios sabe que usted tenía el deseo de hacer lo que Él le agrada. Y Él lo va a guiar. Porque Él va a hacer que el Espíritu Santo, ya el paréntesis se cerró hace rato, Él va a hacer que el Espíritu Santo lo mueva a usted a pedir por la cosa que le conviene. Y cierro con esto. Dice el mismo pasaje. ¿Y qué podemos decir de todas las cosas que hemos hablado anteriormente? Todo lo que estamos explicando ahora mismo. Dice que si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Porque en Cristo yo no soy vencedor, yo soy más que vencedor. Cuando yo camino guiado por el Espíritu Santo, yo me convierto en alguien que es más que vencedor. Y luego Él se hace la pregunta, porque déjeme decirle algo. Dios puso la eternidad en cada ser humano. ¿Qué significa eso? Dios puso un vacío, un anhelo de Él en cada ser humano creado. No importa lo que sea, de qué país sea, ese vacío está ahí. Por eso es que nada de lo que usted hace en esta tierra, usted lo satisface. Usted quiere ser famoso, es famoso, cuando llega ahí se da un tiro, porque usted dice, ¿qué hay más que yo pueda conseguir? Todavía tiene el vacío. Ese vacío nada más lo puede llenar el amor de Dios. Y por eso es que Él pregunta, y aquí cierro. ¿Acaso hay algo? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que es revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.